Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Y a esta hora nos acompaña Luis García, él es director de arrendamiento del Ministerio de Vivienda. Buenos días, señor García, ¿cómo amanece? Muy bien, muchas gracias. Te agradezco a ti, a tu radio oyente, permitir entrar a sus hogares. Un saludo a Alexandra, un saludo a Mirna. Buenos días. Óigame, ayer hablábamos sobre este tema de los arrendatarios y los arrendadores y toda la morosidad que se ha ido acumulando producto de la pandemia. Y parte de la entrevista que hacíamos es que no tenemos cifras de acuerdos, de morosidad. ¿Qué información manejan ustedes oficialmente en el ministerio? Bueno, mira, afortunadamente, de manera responsable, el gobierno nacional emitió el 1 de mayo de 2020 el decreto ejecutivo 145, que fue modificado por el decreto ejecutivo 307 y 411 del mismo año, 2020. Ese decreto ejecutivo, afortunadamente, impidió el caos, la incertidumbre, impidió de que aquellas personas que fueron golpeados o golpeadas económicamente por la pandemia, que quedaron en un estado de indefensión, gracias a estos decretos, no se prohibió los lanzamientos de desalojo y le garantizaba de esa manera a miles de cientos de panameños y panameñas un hogar, una casa. Al principio de la pandemia, nosotros habíamos visto algunos focos o algunos casos muy patéticos, muy lamentables de madre, padre, que quedaron sin trabajo y el arrendador, como no tenía la capacidad económica para enfrentar el canon de arrendamiento, el inquilino, entonces el arrendador hacía proceso de lanzamiento y desalojo, dejando pues a esta madre, padre, a estos niños en una situación de indefensión económica, sin techo, sin casa. Precisamente fue por esa razón que el gobierno nacional promulgó estos decretos ejecutivos garantizándole el techo, la vivienda a miles de cientos de panameños humildes que habían perdido su trabajo. Esos decretos ejecutivos también permitieron que se hiciera mutuo acuerdo de los cánones de arrendamiento dejados de pagar. Y afortunadamente nosotros tenemos la cifra de alrededor de 1,000 acuerdos formales que se inscribieron aquí en el Ministerio de Vivienda. No obstante, del día 1 que se... Acuerdos de pago. Sí, acuerdo de pago, exactamente, acuerdo de pago. 1,000 formalmente. No obstante, y es importante que tus radioespectadores sepan de que desde el día 1 nosotros se nos llegó muchas consultas, miles de consultas a nivel nacional. Nosotros tenemos un cálculo de hasta de 5 cifras, más de 10,000 consultas hicimos y los ciudadanos, tanto el arrendador como el arrendatario, hacían en virtud de los decretos ejecutivos acuerdos, pero que no los registraban aquí en la Dirección General de Arrendamiento y que tiene todo tipo de validez, son válidos porque son acuerdos entre particulares sobre los cánones de arrendamiento dejados de pagar. ¿Qué llevó? ¿Cuál fue la bondad de esto? De que hoy día, a diferencia de otros países de la región, porque tenemos cifras de otros países, hoy día en Panamá no hay esos cuadros patéticos conmovedores de lanzamientos, porque el arrendador y el arrendatario, gracias a estos decretos ejecutivos, han llegado a mutuo acuerdo. Y créeme que las consultas son de 5 cifras, más de 10,000 consultas hemos realizado de personas que acudían aquí al Ministerio de Vivienda para que nosotros les informáramos, lo asesoráramos o lo orientáramos cómo tenían que hacerse los acuerdos en virtud pues, de estos decretos ejecutivos. Definitivamente que la propuesta surgió en un momento importante y que se requería una acción por parte del gobierno. La pregunta que muchos arrendadores se hacen es ¿hasta cuándo se va a mantener vigente? ¿Y qué pasa con aquellos que llegaron a acuerdos de pago pero los han seguido incumpliendo? También hemos recibido reportes de gente que nunca dejó de cobrar salarios porque eran funcionarios o trabajaban en algún sector de la economía que no se vio afectado, pero dejaron de pagar. Entonces, ¿cómo se canalizan todas esas inquietudes que hay sin tener que recurrir a un abogado y a gastos extraordinarios que en este momento nadie está para eso? Claro, mira, me ha hecho como usted pregunta, te voy a contestar. Sí.
Mira, el decreto ejecutivo no dice que no se va a pagar. El decreto ejecutivo jamás, ni su espíritu, ni su letra, ni su interpretación, ni su alcance, ni su sentido ha manifestado el no pago. A tal extremo de que el propio decreto ejecutivo establece claramente de que no todo el mundo puede acogerse a dicho decreto o a dicha norma. Solamente las personas que están en un estado de indefensión, que fueron golpeados por la pandemia, que no tienen la capacidad o que la pandemia ocasionó la incapacidad de poder resolver el tema del canon de arrendamiento. No es así. Aquellas personas que están trabajando, estas personas que están trabajando están completamente desprotegidas por estos decretos. Y el arrendador, en este caso de que la persona está trabajando, no ha sido golpeado económicamente por la pandemia, puede perfectamente, normalmente, como si no hubiera pandemia, como si no hubiera decreto, ir a las instancias jurisdiccionales para solicitar o presentar una demanda de lanzamiento normalmente por mora. Si el canon de arrendamiento es inferior a $150, entonces lo vemos nosotros, la Dirección General de Arrendamiento. Si el canon de arrendamiento habitacional o comercial es superior a $150, entonces es competencia de los juzgados municipales civiles del órgano judicial. Quiero subrayar una vez más de que estos decretos ejecutivos no dicen no pagar, uno. Y en segundo lugar, que es importante señalar de que no es para todas personas. Aquí, como decimos nosotros los panameños, los hueá vivos, bueno, los hueá vivos no entran en esta casa. E inclusive, fíjate, los intrusos no entran en este decreto ejecutivo. El intruso es una persona que quiere usurpar, que se coge, que se hurta un bien inmueble y quiere vivir allí sin la licencia, sin el consentimiento, sin la voluntad del arrendador. Esa persona está cometiendo un acto típico anteúrico doloso y que esa persona no puede por ningún momento ser auspiciado, ser beneficiado con estos decretos ejecutivos. Esa persona intrusa se le puede desalojar, porque no, se puede desalojar, se puede lanzar porque tiene la calidad de intruso. El otro tema que me había dicho que hasta cuándo, bueno, el propio decreto ejecutivo establece mientras dure el estado de emergencia nacional. Mientras dure el estado de emergencia nacional, los decretos ejecutivos son vigentes. La tercera pregunta para proceder con eso, ¿se necesita un abogado o un particular puede llegar directamente al MIBIOT y solicitar el lanzamiento de una persona que no cumple con esos requisitos para acogerse a ese decreto? Pues mira, en primer lugar, nosotros nunca hemos tenido la facultad para el lanzamiento de personas cuyo canon de arrendamiento es mayor de $150. En la ley 93 del 4 de octubre de 1973 establece claramente nuestra competencia y nosotros tenemos competencia para ir con contrato de arrendamiento mayor de $150. Esta persona que el arrendatario o el inquilino, yo quiero hablar mejor de inquilino para que se pueda la gente mejor. Entienda mejor, sí. Sí, porque yo soy abogado y el tema de arrendador y arrendatario confunde, sí. Siendo director de arrendamiento lo pude captar mejor aquí y soy abogado. Fíjate. O sea, el inquilino, ¿no? Que esto tiene esa mora que no quiere pagar porque quiere ser el hueá vivo, como habíamos dicho anteriormente. Perfectamente el propietario o el arrendador puede, con o sin decreto ejecutivo, normalmente, como cualquier otro día antes de la pandemia, poder incurrir o poder acudir a prestar la demanda civil en el órgano judicial. Es un proceso que está establecido en el Código Judicial, no en la ley de arrendamiento. Bueno, creo que nos queda claro entonces esa explicación esta mañana aquí. Gracias por las estadísticas que además ha compartido y la asesoría que le ha dado a nuestros oyentes. Hemos conversado esta mañana con Luis García, director de arrendamiento del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, esta mañana aquí en Radio Panamá. Muchas gracias. Gracias a usted. Estamos para servirle a usted, a su familia y a la patria. Saludos. Noticias Internacionales. Panamá.